Hola chicos, ¿qué tal? Es Mike. En este video tutorial vamos a ver cómo hacer este render en Blender y esta animación también. Comencemos. Para iniciar, como es habitual, vamos a abrir Blender. Vamos a agregar dos planos, los cuales serán nuestro estudio. Uno para el piso y uno para la pared. Me gusta ubicarlo siempre que queda en la parte frontal de Blender. En esta oportunidad vamos a utilizar un asset de Pixel Bridge, el cual pueden instalar ahí un add para Blender y directamente lo pueden importar al Blender cuando lo descargan. Vamos a ubicarlo. En cuanto a la ubicación, quiero que quede como está en el render, obviamente, para que el producto quede por encima. Como anotación, a veces en el shader o en el material, el add-on o el plugin tiene un pequeño defecto que es que enlaza el roughness con la especularidad y el bump con la emisión. Entonces únicamente tenemos que irnos a shader. En este caso quito todos los brillos del material y pasar el bump al normal, que son las únicas inconvenientes que tiene este plugin en Blender 3.2. No he usado el nuevo, entonces no sé si lo han actualizado. Únicamente hacemos esto y procedemos a ubicar las rocas de acuerdo a como nos gusten. En esta oportunidad pues quiero dejarlo lo más parecido al render. Recuerden que para mover cualquier objeto utilizamos G, y si queremos desplazarlo en cualquiera de los ejes hundimos Y, X o Z. Igualmente para rotarlo R, y en cualquiera de los ejes. Los ubicamos con respecto al plano, como si fuera un estudio, y procedemos a crear una cámara. Recuerden que con N abrimos la barra de herramientas, y si le aplicamos en cámara, lo que va a pasar es que podemos reubicar la cámara con la vista previa. En este caso, en este setup, siempre quito las vistas alámbricas y todo, desactivo todo para que solo quede la vista sólida y quede el viewport del render. Ubicamos la cámara. em, Entre mis preferencias en cuanto al milimetraje de las cámaras, siempre utilizo entre 80, 120 o 200 dependiendo
de a lo que quiera llegar, pero pues usualmente en las vistas de productos siempre utilizo este milimetraje. Vamos a agregar una luz. Recuerden que con control B limitan lo que es la vista para evitar distracción y optimizar el recurso del render. En este caso vamos a hacer una iluminación algo dramática y directa sobre el producto. Entonces vamos a escalar. Con el direccionamiento de la luz le agregamos un poco de puntualidad y dirección a la luz, obviamente. Esto para generar luz directa y un poco más de drama dentro de la escena. En este caso ubico pues mejor las rocas. Quiero revisar el bump. Creo que está muy alto. Voy a bajarle un poco. Vamos a crear un fondo iluminado. Para esto eliminamos el shader principal y creamos uno de emisión. Lo conectamos a la superficie. Creamos una gradiente, una textura de gradiente y la convertimos a esférica. El control T, eh, pues para que nos funcione el control T aquí tendremos que activar el Node Wrangle dentro de los addons. En este caso vamos a utilizar un producto ya diseñado en la librería de Blender Kit. Tiene una cantidad de modelos bastante buenos para utilizar en nuestras escenas. En este caso solo voy a usar el labial, colorete o lipstick. Recuerden que tienen que tener apagados tanto la vista como el viewport como en el render, si no a veces suele pasar que creemos que no está porque no lo vemos, pero en la vista del render cuando renderizamos sí que aparece. Entonces esto nos puede generar a veces contratiempos. Ubicamos el producto pues, donde mejor nos parezca. En este caso quiero que esté un poco recostado. Sí, por este lado está bien. Acomodar un poco la roca hacia la derecha y jugar con la vista de cámara. Recuerda que si oprimimos en el objeto y oprimimos el punto del bloque numérico, él nos hace como un centrado de lo que seleccionamos. Esto con el punto del bloque numérico, con el del teclado aparecen otros parámetros. Ese es un pequeño truco que suelo usar que es darle un target a la iluminación y puedes elegir el producto. Esto funciona tanto para cámaras como para iluminación. Y si mueves la luz, pues la luz va a ser, siempre se va a dirigir al target que le demos. En este caso, pues no lo voy a hacer. Lo voy a ubicar. Pronto cambiar un poco la intensidad. Y la ubicación.
Para cambiar el color de nuestro fondo iluminado, solo necesitamos crear un color ramp y seleccionar dos colores. Aquí podemos agregar cualquier cantidad de colores. En este caso pues utilizo dos porque como es esférico pues quiero que desde el centro salga un color y se vaya difuminando hacia la parte externa. Pero se puede muy bien crear cualquier cantidad de colores que quieras. Aquí un poco jugar o explorar con el milimetraje de las cámaras y la ubicación, como decimos nosotros en Colombia, el tanteo, revisando un poco la condición de perspectiva y de iluminación. Creo que sigue un poco intensa la luz, podemos manejarlo. Recuerden que ok, aquí con el punto del teclado podemos limitar la rotación del movimiento con respecto al centro del viewport. Esto es bastante útil cuando ponemos toda la composición en el centro y sobre todo para las iluminaciones, rotamos sobre el eje y es bastante útil. Quizás esta luz roja no cuadre muy bien. Ok, azul funciona mejor. Ubicamos el fondo un poco. Ok, por aquí. Ok, por aquí generan unos brillos interesantes. Quiero probar con un reflector.
ver si genera unos brillos interesantes. Estas realmente son técnicas de fotografía. Realmente pones iluminación como a un costado y un reflector al otro para opacar un poco difuminar un poco las sombras. En este caso creo que no es necesario. Miremos por la parte superior. Mm, No diría que no es necesario. No, con una luz. De pronto algo muy tenue. Es importante tener organizado todo, pues aquí empecé un poco desordenado, pero pues al final podemos ir organizando los sets. Esto es importante porque cuando queremos de pronto importar algo que nos gustó de una escena anterior, lo podemos importar tanto como objeto como por colección y esto pues ayuda bastante a reutilizar recursos que ya tengamos hechos y nos hayan gustado. En este caso pues separo los modelos de la iluminación, de la cámara y así para cuando quiera reutilizarlos solamente le doy importar y lo importo por colección. Obviamente nombrar nuestros modelos cuando los creamos para tener una mayor organización. Mm, Revisar un poco es útil siempre apagar una luz, revisar la otra, ver cómo se ve una sola. Esto con tal de tener un resultado interesante. Importante este paso que es el color management, donde podemos trabajar los altos contrastes y aumentar la exposición de nuestra escena. Esto es bastante importante para llegar a un realismo. En este caso, pues podemos subir los samples dentro del viewport, activar el denoise y en Optics, que es el que trabaja con CUDA, las tarjetas gráficas. Entonces, va mucho mejor si tienes una tarjeta gráfica de Nvidia, la pones en Optics y trabaja muchísimo mejor. Aquí podemos hacer unas variaciones de material. Mm, Quizás ahí está perfecto. Dentro del color management tenemos algo bastante útil que es el color falso. Eso nos ayuda a detectar cuando las luces están muy fuertes. Entonces nos ayuda a detectar si el render posiblemente salga quemado o estallado, como decimos, cuando hay una sobreexposición de iluminación. Lo puedes utilizar para ver si sucede esto y lo conviertes nuevamente al Filmic. Este paso es bastante importante para agregar el autofoco de la cámara. Yo lo suelo usar con un
con un empty, aunque lo puedes utilizar sobre el modelo que quieres enfocar, pero lo útil de hacerlo en un empty es que puedes después animarlo o desenfocar la escena si así lo quieres y mover el empty por toda la escena y enfocar distintas cosas, sin la limitante que tienes que estar cambiando el milimetraje o lo puedes hacer con una esfera. En este caso siempre pues me gusta hacerlo con ejes, pero lo puedes hacer con una esfera también. Ubicamos el foco lo más cerca posible del objeto de nuestro producto y jugar un poco con el f-stop con valores reales. Pues si buscamos en internet, pues encontramos que los valores normales son de 2.8, 5, 6, 8, 11, 16 y en adelante, dependiendo del tipo de cámara. Es muy útil saberlos para poner rangos reales, aunque igual hay libertad de poner cualquiera. Pues si queremos llegar a un realismo, pues recomiendo poner los rangos reales. Aquí podríamos jugar un poco con la exposición. Pues este tutorial va dirigido a personas intermedias. Realmente pues Blender tiene una cantidad de aplicativos y herramientas que a primera vista puede ser frustrante, pero pues bueno, va dirigido a personas que ya utilicen Blender como tal. Aquí voy a activar los cuadros de composición para hacer de pronto una composición dependiendo de lo que yo quiera, si va al centro o a un costado, de acuerdo a la atención que le quiera dar a mi composición. En este caso, creo que estaría bien dejarla en el centro, está bien. Creo que es lo. En esta oportunidad solo estoy usando un formato para Instagram, el de 1080 por 1350 vertical. Y pues puedes duplicar la cámara como para revisar otros puntos donde salga de pronto una fotografía interesante, otro punto interesante y sin comprometer la que ya tienes. En este caso, pues me parece que esa está genial y es la que vamos a utilizar al final. Así es, chicos, un breve tutorial de cómo llegar a ese resultado. Solo basta con renderizar y ya tenemos nuestro render. Si quieren ver el resultado de cómo animarlo, pueden ir a mis links aquí abajo y nos vemos por allá. Gracias.